El ascenso de Coca-Cola como bebida hegemónica no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una combinación estratégica de visión empresarial, expansión industrial, contexto histórico y construcción simbólica. El legado de la marca es tan grande y la corporación detrás de ella tienen una influencia brutal que incluso uno de los más grandes influencers de nuestra época, una persona a la que millones de personas admiran y es reconocida prácticamente en cualquier lugar del planeta. Incluso esa persona con su clara desaprobación por la bebida no logró ni siquiera hacerle cosquillas. Así es, hablamos de Cristiano Ronaldo, la superestrella portuguesa de fútbol que en aquel lejano 2021 desplazó a un lado las dos botellas de Coca-Cola colocadas frente a él, durante la conferencia de prensa que servía como previa del partido entre Portugal y Hungría en Budapest por el Grupo F de la Eurocopa 2020 que se había pospuesto un año debido a la pandemia. Y con firmeza dijo: agua, mientras sonreía a los periodistas y agitando la botella que tenía en la mano. Después remató con un no Coca-Cola. Pero contrario a lo que se mencionó en todos lados en ese tiempo, la nota de que el futbolista había esfumado casi $4.000 millones de valor en bolsa para la corporación, la verdad fue, decepcionantemente, que solo se trató de una gran casualidad. La cronología de los hechos fue la siguiente. Es un hecho, entonces, que el valor de mercado de Coca-Cola ya había bajado $4.000 millones en el momento del desaire de Ronaldo. Para explicar la caída hay varios factores que no tienen nada que ver con CR7, y estamos seguros que economistas y expertos se pronunciaron al respecto en su momento. Pero a pesar de que no ocurrió tal cual lo habíamos creído todos, esta historia nos deja una reflexión muy grande, ya que nos deja ver la influencia de la bebida Coca-Cola que, incluso ni Cristiano Ronaldo, símbolo de deportividad máxima e ídolo de millones de personas, logró siquiera perturbar a este gigante. Todo esto nos deja la siguiente pregunta en mente: ¿cómo consiguió Coca-Cola posicionarse como una bebida estándar para cualquier cultura y expandirse globalmente? Para tener la influencia que hoy tiene. Para ello debemos echar un vistazo al pasado. La historia de Coca-Cola, hoy uno de los productos más reconocibles del planeta, tiene un origen profundamente humano y paradójico. Fue creada por un químico y médico que, de forma irónica, buscaba escapar de una adicción. Todo se lo debemos a este elegante señor, John Steed Pemberton, formado como médico botánico, cirujano, químico y posteriormente farmacéutico. Poseía una preparación técnica excepcional para su época, un genio en toda la extensión de la palabra. Sus conocimientos sobre plantas medicinales, compuestos químicos y formulación farmacéutica lo convirtieron en un experimentador prolífico. Sin embargo, la paradoja que atraviesa su vida es que Coca-Cola, símbolo global de bienestar, alegría y energía, nació del intento desesperado de un doctor por sobrellevar su dependencia a la morfina. La adicción de Pemberton surgió en un contexto histórico violento. Para entenderlo debemos retomarnos al lejano 1865. Durante la batalla de Columbus, considerada la última de la Guerra de Secesión, Pemberton recibió una herida profunda de sable en el abdomen y el pecho. Aunque, afortunadamente, sobrevivió, las secuelas físicas fueron devastadoras. Para calmar el dolor crónico, como muchos veteranos de la época, recurrió a la morfina, una sustancia recientemente popularizada por la medicina moderna, pero cuyos peligros adictivos aún no se comprendían plenamente, sobre todo en aquella época. Fue así que lo que comenzó como un tratamiento necesario evolucionó rápidamente en dependencia. Consciente del deterioro físico y emocional, sumado al alto costo financiero que le provocaba la sustancia, Pemberton tomó una decisión que le cambiaría la vida, y sin saberlo, la de millones varias décadas después. Pemberton se puso manos a la obra y empezó a idear un sustituto medicinal que le ayudara a superar su adicción. Fue este impulso personal, profundamente trágico, el que terminaría dando origen a la bebida más influyente del siglo XX. Pero antes de inventar la icónica Coca-Cola, Pemberton experimentó y desarrolló diversas fórmulas que combinaban química farmacéutica y botánica. Su primer intento significativo fue el Dr. Douglas Compound Syrup of Glove Flower. Vaya nombre para una bebida. Básicamente, se trataba de un jarabe derivado de la planta Cephalanthus occidentalis, de supuestas propiedades medicinales. Y aunque el producto tuvo cierto éxito, no logró aliviar su adicción. Su segunda gran apuesta fue incluso más ambiciosa. Esta vez se trató de un vino infusionado con hoja de coca y damiana,
inspirado en tónicos europeos como el famoso Vin Mariani. A su creación lo llamó Pemberton's French Wine Coca, una bebida que prometía aliviar la depresión, la neurastenia y, en teoría, también el alcoholismo. A pesar de que este vino no lo liberó de la morfina, se convirtió en un éxito local, posicionando a Pemberton como un innovador dentro de la farmacología de Atlanta. Sin embargo, el destino de aquella fórmula cambió abruptamente por razones externas, como si fuera la vida misma quien quisiera hacerle una mala jugada. Entre 1886 y 1887, el estado de Georgia se convirtió en una de las primeras regiones de Estados Unidos en prohibir la venta y consumo de alcohol debido al avance del movimiento por la templanza. La prohibición obligó a Pemberton a reformular su producto, ya que no podía vender su vino a pesar de que se distribuyera como un producto medicinal. En respuesta, y junto con su colaborador Willis Venable, eliminó el alcohol de la receta, retiró la damiana e incorporó nuez de cola. Para reemplazar el vino utilizó jarabe de azúcar, y en un accidente fortuito mezcló la base del jarabe con agua carbonatada. Fue precisamente de ese encuentro involuntario entre necesidad legal e innovación química que nació la primera versión de la Coca-Cola moderna, concebida originalmente para ser servida en las célebres fuentes de soda. Un hecho que marcaría el porvenir de la historia moderna. El contexto social amplificó su popularidad. La década de 1880 estuvo marcada por un crecimiento industrial sin precedentes en Estados Unidos. Las jornadas laborales eran largas, extenuantes y carentes de descansos. Los trabajadores, sometidos a fatiga constante, buscaban bebidas estimulantes que les ayudaran a sobrellevar el día. En un escenario donde la prohibición impedía el consumo de alcohol y donde el café aún no era la bebida omnipresente que sería décadas después, Coca-Cola apareció como una solución ideal, un tónico refrescante, energizante y accesible. Su fórmula, heredera de ingredientes estimulantes como la coca y la nuez de cola, respondía perfectamente a las necesidades del trabajador urbano de finales del siglo XIX. La bebida prosperó no solo por su sabor, sino porque el ritmo social de la época la necesitaba. No obstante, mientras su creación comenzaba a encontrar un lugar en la sociedad, las heridas del pasado, de forma no tan metafórica, no le permitían caminar hacia el futuro y Pemberton descendía hacia su ocaso personal. A pesar de haber dado los primeros pasos fundamentales, crear el nombre y el logotipo junto con su socio Frank Mason Robinson, iniciar las ventas y establecer una identidad inicial para la marca, su adicción, combinada con dificultades económicas, erosionó su capacidad para sostener el negocio. Incapaz de financiar su empresa y atormentado por problemas de salud, empezó a vender participaciones de su fórmula. En 1888 terminó por venderla por completo a Asa Griggs Candle, un empresario visionario que convertiría aquel modesto jarabe farmacéutico en un imperio mundial. Y como si se tratara de un mal chiste, la vida o el destino, como lo prefieras llamar, le volvió a hacer una mala jugada. Pemberton no vivió para ver lo que se convertiría en uno de los fenómenos culturales más importantes del capitalismo global. Murió ese mismo año, en 1888, en la pobreza, enfermo y aún dependiente de la morfina. El hombre que inventó la bebida más famosa del mundo jamás conoció la magnitud de su legado. Su historia es una tragedia íntima envuelta en un triunfo cultural sin precedentes, la historia de un médico que buscó una cura para sí mismo y terminó creando el refresco más influyente de la historia moderna. Nunca sabremos si de haber seguido vivo la bebida hubiera tenido el mismo impacto que tiene hoy en día, pero no cabe duda que por lo menos debe ser reconocido y no ser olvidado por la historia. Es por ello que le dedicamos un momento de silencio en su honor. Continuando con el relato, la transformación de Coca-Cola como fenómeno cultural ocurrió cuando Asa Candle adquirió la fórmula y convirtió aquel remedio personal en el punto de partida de un proyecto comercial gigantesco. A diferencia de Pemberton, Candle no solo vio una bebida, vio una marca. Desde muy temprano entendió que, si quería que Coca-Cola tuviera futuro, no bastaba con vender un jarabe en una farmacia de Atlanta, había que estandarizar el producto, garantizar que supiera igual en todas partes, y sobre todo, hacer que el nombre y la imagen de la bebida se grabaran en la mente de la gente común. Por eso apostó por la distribución masiva, por un sistema de embotelladores franquiciados y por tácticas publicitarias que, para su época, resultaban casi escandalosas, cupones de muestras gratuitas, carteles en cada esquina, presencia constante en calendarios, bandejas, relojes y todo tipo de objetos cotidianos. Coca-Cola empezó muy pronto a entender que no vendía solo un líquido, sino una experiencia cargada de simbolismo. Con el paso de las décadas, esa intuición inicial se convirtió en una estrategia cultural completa. La compañía invirtió de manera obsesiva en crear una estética propia, una tipografía en escritura fluida, un color rojo inconfundible y, más tarde,
una botella Contour diseñada para ser reconocible incluso al tacto, en la oscuridad o hecha pedazos. La marca no se conformó con estar en los anaqueles, se metió en el imaginario visual de la gente. Cada anuncio, cada cartel, cada envase repetía la misma promesa emocional: felicidad, frescura, juventud, energía, modernidad. No es casual que mucha gente no recuerde el primer vaso de Coca-Cola que bebió, pero sí recuerde un comercial, un jingle o una imagen publicitaria asociada a algún momento de su vida. En ese proceso, Coca-Cola fue tejiendo una red de presencias que la acercaban a contextos muy distintos de la vida cotidiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la compañía tomó una decisión que marcaría para siempre su historia. Prometió que cada soldado estadounidense tendría acceso a una Coca-Cola, al mismo precio que en su país, estuviera donde estuviera destinado. Para cumplir ese compromiso, instaló plantas embotelladoras cerca de los frentes de batalla. Aquella bebida, nacida del dolor de un veterano de guerra, acompañó ahora a millones de soldados en trincheras, bases militares y campamentos. Para los combatientes, Coca-Cola se volvió en un pequeño recordatorio de hogar. En medio del horror. Para la empresa, fue la puerta de entrada a mercados donde antes ni siquiera existía. Terminada la guerra, muchas de esas plantas siguieron operando y se convirtieron en núcleos de expansión internacional. A partir de entonces, para buena parte del planeta, Coca-Cola llegó literalmente con los americanos. Pero no se quedó solo ahí. Al mismo tiempo, la marca se infiltró en otras dimensiones de la cultura. En el arte y la publicidad, compartió espacio con ilustradores, diseñadores y, más tarde, con músicos, actores y celebridades. Uno de los movimientos más decisivos fue su intervención en el imaginario navideño. A través de las ilustraciones de Addon Sundblom, Coca-Cola ayudó a fijar la imagen moderna de Santa Claus como un personaje robusto, de barba blanca y traje rojo, alegre y cercano. Y aunque Coca-Cola no creó a Santa Claus como mucha gente piensa, una cosa es cierta, y es que a partir de esos anuncios, Santa dejó de ser una figura difusa del folclore para convertirse en un embajador informal de la marca. Cada diciembre, en millones de hogares, la Navidad se asoció no solo a regalos y familia, sino también a la silueta de una botella roja sobre una mesa, en un anuncio o en un comercial de televisión. Resulta difícil separar, en la memoria colectiva, la idea de Navidad de la estética navideña de Coca-Cola. La empresa también supo leer el enorme potencial de los eventos deportivos como escenarios de identidad compartida. Desde los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 hasta los mundiales de fútbol y las grandes ligas profesionales, Coca-Cola ha estado allí, en las vallas del estadio, en los anuncios entretiempos, en la mano de aficionados de todos los países. El deporte, que moviliza pasiones, rivalidades y orgullo nacional, se convirtió en otro vehículo perfecto para hacer que la marca estuviera presente en momentos de intensa carga emocional. Ver un partido de fútbol, unos Juegos Olímpicos o una final de la NBA sin encontrarse con el logo de Coca-Cola es, hoy en día, casi una rareza. A esto se suma la larga tradición de campañas publicitarias que han dejado huella en generaciones enteras. Anuncios como "I'd like to buy the world a Coke", los osos polares o los múltiples mensajes centrados en la idea de compartir, de estar juntos, de destapar la felicidad, han hecho que la marca se incruste no solo en el consumo, sino en los recuerdos. Muchas personas asocian una época de su vida a un comercial de Coca-Cola, a una canción de anuncio, a una imagen que vieron de niños en televisión. Es así que, la bebida está en las guerras y en las fiestas, en la fábrica y en la sala de estar, en el cine, el estadio, la Navidad y la pausa del trabajo. Todo esto explica por qué, para nosotros, las personas comunes, es tan difícil no identificarnos o al menos cruzarnos con Coca-Cola. La marca no se limitó a colocar botellas en tiendas, supo insertarse en los rituales modernos. El brindis familiar, la celebración de un gol, la reunión con amigos, el descanso en el trabajo, la cena de Navidad. Con el tiempo, tomar Coca-Cola se volvió casi un gesto automático en múltiples contextos, no porque el producto fuera insustituible en términos de sabor, sino porque estaba ahí, disponible, asociado a emociones positivas y reforzado por décadas de narrativa visual y simbólica. La clave de su éxito no residió únicamente en sus estrategias de expansión industrial, sus redes de embotelladoras o su capacidad de distribución, por impresionantes que fueran. Tampoco se explica solo por su fórmula o su sabor. Lo decisivo fue que los administradores de Coca-Cola entendieron muy pronto que, para asegurar la supervivencia de la marca, tenían que convertirla en algo más que una bebida. Debían incrustarla en la vida cultural de las personas. Por eso la llevaron a la guerra y al estadio, a la Navidad y al arte, a la publicidad masiva y a los rituales cotidianos.
Coca-Cola no se limitó a acompañar la historia del siglo XX. Se escribió dentro de ella. Y esa construcción cultural ha resultado ser tan poderosa que incluso las campañas y críticas en su contra, desde el gesto de Cristiano Ronaldo apartando las botellas en una rueda de prensa, hasta los cuestionamientos por la cantidad de azúcar del producto, su impacto ambiental o el consumo de agua en ciertas regiones, no han generado un descenso significativo en su consumo. La marca sigue ahí, omnipresente, sostenida por décadas de simbolismo, emociones compartidas y hábitos arraigados, al punto de que, incluso hoy, resulta difícil vivir en este mundo sin cruzarse con una botella roja, un logo blanco y la sensación de estar participando en algo que todos reconocen.